Shalom a todos, soy Elisheva y esto es Voces de Sion Ministerio. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Veremos el capítulo número 7, Visión de las cuatro bestias. Antes de comenzar, me gustaría recalcar que Daniel 7 es muy parecido a Daniel 2. En Daniel 2 encontramos a Nabucodonosor teniendo un sueño y ve una estatua que está dividida por diferentes materiales. Estos materiales representan imperios, reinos que surgirían después de Babilonia. Daniel 7 es lo mismo, solo que en vez de una estatua y materiales encontramos bestias que representan los mismos reinos que en Daniel capítulo 2. Daniel 7, versículo 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Antes de continuar, me gustaría recalcar que volvemos a ver que Daniel no está ordenado de forma cronológica, porque en el capítulo 5 vimos la muerte del rey Belsasar y en el capítulo 7 encontramos su primer año de reinado. Así podemos demostrar que Daniel no está en orden según lo ocurrido en la historia. Vayamos con la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estamos a punto de ver que este versículo representa a el rey Nabucodonosor y a su imperio, Babilonia. Vamos a ver que podemos aprender qué bestia representa a cada imperio dependiendo de la historia del rey. ¿Por qué el rey? Por lo menos en este caso, porque el rey es una figura representativa de un estado, de una nación, de un imperio. Estamos a punto de entender que este versículo resume la historia de Nabucodonosor y por lo tanto él está representando a la nación babilónica. Vamos a ver. Si nos vamos a ir el capítulo 4, leeremos este versículo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Aquí vemos, como ya he dicho anteriormente, que Daniel capítulo 4 dice que su pelo creció como plumas de águila. Eruditos de la Biblia y muchas versiones que intentan ser lo más fieles al hebreo y el arameo, idiomas que encontramos en el Antiguo Testamento, defienden que podemos considerar error de traducción lo de plumas de águila, que lo más original o fiel al original sería que su pelo creció como pelo de león y sus uñas como las de las aves. Entonces vemos que esto le ocurrió a Nabucodonosor y que él, siendo figura representativa de esta profecía, dice que la primera era como león y tenía alas de águila. Leemos que sus alas fueron arrancadas. Esto puede estar haciendo referencia al tiempo en que Nabucodonosor fue humillado durante 7 tiempos, 7 años, por tener orgullo soberbio y no reconocer que el Altísimo gobierna sobre todo y todos. Entonces, cuando leemos sus alas fueron arrancadas, pueda entender que la gloria de este león, de esta primera bestia, fue quitada por un tiempo, pero que es levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Si volvemos a la historia de la figura representativa de Babilonia, que es Nabucodonosor, leemos que al fin alzó sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Y bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Si recordamos, a Nabucodonosor, figura representativa de Babilonia, le fue cambiada su razón, su corazón, su pensamiento, todo a forma de bestia, de animal, y estaría comiendo como buey, y su cuerpo se mojaría con el rocío del cielo. Pero vemos que cuando ocurre esto, según la profecía de Daniel 7, que arrancan las alas, haciendo referencia al tiempo de Nabucodonosor sin gloria, pues sin su poderío, sino como bestia, luego es levantado y se pone sobre los pies a forma de hombre y le es dado corazón de hombre. Y Nabucodonosor reconoce que la razón
le fue devuelta esa razón de ser humano. Un dato muy interesante es que recientemente se han encontrado leones con alas en Babilonia. Aquí tenéis la imagen de la investigación que pude realizar. Y era otra figura representativa del Estado, de lo que fue el imperio. Muchos utilizaban estandartes en los cuales ponían deidades o animales, todo dependiendo de sus creencias y culturas. Y en este caso, lo que les representaba era un león o leones con alas. Todas estas características nos dan a entender que esta primera bestia representaba a Nabucodonosor y Babilonia. Como ya vimos en el capítulo número 2, la cabeza de oro era Nabucodonosor y su imperio. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia está representada por los medos y los persas. El hecho de que el oso se alzaba más de un costado que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas. Una parte de esta alianza tenía que ser más fuerte que la otra. La historia nos relata que los persas eran los fuertes de la alianza, ya que con el tiempo los medos perdieron importancia y más tarde el reino es conocido como Persia. El hecho de que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y que se le dice devora mucha carne, nos habla de la expansión de territorio y nos dice que conquistaría pues 3 reinos. Y así mismo ocurrió con los medos y los persas. No solo conquistaron Babilonia, sino que también conquistaron Lidia y Egipto. Creo que este es un pequeño y rápido resumen de lo que realmente representa la segunda bestia, pero vemos que se va a hablar de se levanta de un costado más que del otro. 2 costados. En Daniel capítulo 2 encontramos los brazos y el pecho de plata, y los 2 brazos representan a esta alianza de 2 reinos, los medos y los persas. De aquí volvemos a ver lo mismo. Se levanta más de un costado que del otro, hablando de 2, y volvemos a ver esa alianza entre medos y persas, persas más fuertes que los medos, y las 3 costillas en sus dientes representan los 3 reinos que conquistaron: Babilonia, Lidia y Egipto. Si nos vamos a ir a la historia, vemos que después de Babilonia los que se levantan son los medos y los persas. Veremos que esta profecía, en su gran mayoría, fue cronológica, por lo menos en las 3 primeras bestias. En el capítulo 5 podemos comprobarlo. Cuando Belsasar muere la noche que le fue dada la interpretación de la escritura en la pared, dada por Daniel. Si queréis verla, la podéis encontrar en el canal. Y llega al poder esa misma noche Darío el Medo, rey de los medos, que formaba parte de la alianza de los medos y los persas. Aquí vamos a poder ver un pequeño video de la expansión de territorio de los medos y los persas. Vayamos con la tercera bestia. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia está representando a Grecia. ¿Cómo podemos saberlo? Con lo que ya hemos estudiado en el capítulo 2, que la parte de bronce representaba a Grecia, también con la historia, porque después de los medos y los persas se levanta Grecia, y por lo que estamos a punto de entender y averiguar. Como ya hemos visto, en el primer caso, en la primera bestia, encontramos la vía de Nabucodonosor y por lo tanto también la de su imperio, porque es una figura representativa. En los medos y los persas, los reyes que más sobresalieron podrían ser Darío el Medo, Ciro el Persa, también está Asuero, que también se llamaba Xerxes, y esos 3 fueron como los más representativos de su nación en diferentes tiempos. Pero en esta tercera bestia se va a hablar de una sola persona que es muy importante para comprender la tercera bestia, que es la parte de bronce en la estatua de Nabucodonosor. Este hombre era Alejandro Magno. Vamos a poder entenderlo con mucha más calma y con mucha más profundidad en Daniel capítulo 8, porque básicamente todo trata sobre él y sobre la sucesión a su trono. En el capítulo 11 también veremos muchos más datos acerca de este hombre. En el capítulo 8 habla acerca del macho cabrío y el carnero,
Y el macho cabrío representaba a Grecia y el carnero representaba a los medos y a los persas, hablando de lo que ocurriría después de la caída de Babilonia. Vemos que el macho cabrío es el rey de Grecia y que tiene un cuerno grande entre sus ojos y este cuerno representaba al rey primero. Veremos que se trata de Alejandro Magno, porque luego la profecía dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro Magno, que murió muy joven, le sucedieron 4 en su lugar. Esto nos trae de vuelta al capítulo en el que nos encontramos. Vemos que esta bestia tiene 4 cabezas, y en el capítulo 8 habla de que después de Alejandro Magno surgirían 4 reyes en su lugar, 4 reinos que se levantarían de una misma nación, de Grecia, pero no tendrían la misma fuerza que él. Leamos un poco acerca de Alejandro Magno. Alejandro Magno era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo las ventajas de las campañas de invierno, el valor de la persecución llevada hasta lo sumo y del principio que se expresa así, marchar divididos, pelead unidos. Su ejército iba generalmente en 2 divisiones, una de las cuales llevaba la impedimenta, la carga, mientras que su propia división viajaba con poca carga, y la velocidad de sus movimientos era extraordinaria. Se dice que atribuía su éxito militar al hecho de que nunca postergaba nada. Vemos que en las crónicas y los historiadores tienen algo en común, concuerdan en una sola cosa acerca de Alejandro Magno, porque siempre hay diferencia en fechas y cosas por detalles, pero todos están de acuerdo en la velocidad de los movimientos de Alejandro Magno en cuanto a sus tropas, la forma en que las organizaba y pues que era un maestro a la hora de combatir. Pero quedémonos con que la velocidad de sus movimientos era extraordinaria. ¿Por qué? Vemos que esta bestia está representada por un leopardo. Y sí, los leopardos son muy rápidos, todos lo sabemos, ¿verdad? En el capítulo 8 podemos entender más adelante todo esto que estoy tocando ahora mismo por encima. Ahora, vemos que de esta bestia tiene 4 cabezas. Estas 4 cabezas, como vamos a ver en el siguiente capítulo, representan a los 4 sucesores de Alejandro Magno. Os hago un pequeño adelantón. Alejandro Magno, a pesar de tener hijos, por una profecía dada en Daniel capítulo 11, ninguno de ellos podría subir al poder porque fue la profecía dada por el padre. Y por esa razón, suben al poder sus 4 generales que se criaron con él. Estos fueron Casandro, que se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia, Lisímaco, que se quedó con Tracia y partes de Asia, Ptolomeo se quedó con Egipto, Lidia, Arabia y el sur de la mal llamada Palestina, porque realmente es Israel, Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. De estos 4 generales surgen el rey del norte y el rey del sur, que leeremos más adelante con Daniel capítulo 11. Entonces, un pequeño resumen de lo que he dicho. Tercera bestia, Grecia. Las 4 cabezas, los 4 generales de Alejandro Magno, y todas las dudas que puedan estar surgiendo ahora las podremos resolver con Daniel capítulo 8, porque habla con muchísimo detalle y profundidad quién era Alejandro Magno y sus 4 generales. Aquí encontramos el territorio de los griegos y ya lo que luego se fueron dividiendo. Con el capítulo 11 veremos un mapa con todo lo que conquistaron los 4 generales y cómo quedó repartido el territorio. Veremos que realmente conquistaron muchísimo más que esto. Vayamos con la última bestia, la cuarta bestia, en lo que realmente se centra este capítulo, porque las 3 primeras, como ya se han cumplido, ya se pueden decir quiénes eran, pues es mucho más fácil de explicar y más rápido. Pero cuando entramos con la cuarta bestia, lo que realmente vamos a ver son teorías, porque aún no se ha cumplido esta cuarta bestia. A partir de estos versículos, esta cuarta bestia de la cual vamos a estar hablando, para poder entender todo este capítulo o la comprensión final de esta profecía, podemos hacerlo estudiando el libro de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 13 habla de esta bestia, habla de una bestia con las mismas características, que va a hacer exactamente lo mismo, y habla incluso a más profundidad de este asunto. El libro de Apocalipsis lo iremos subiendo capítulo por capítulo dentro de muy poco,
pero este capítulo lo veréis específicamente con mi hermano Yoshiya y vais a poder estudiar con él a profundidad la segunda teoría. Yo hoy voy a hablar de dos, pero la primera ya la vimos en el capítulo 2 y la segunda voy a tocar unos puntos claves, pero mi hermano lo va a hacer a profundidad. Así que dentro de poco podremos entender en sí todo este capítulo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya hemos hablado anteriormente de que existen varias teorías sobre qué reino representa o está representado por esta bestia, pero las que realmente podrían tener fundamento son solamente dos, en mi opinión, el Imperio Romano o el Imperio Islámico. Sí, el Imperio Islámico, aunque pueda sorprender a muchos. Esta segunda teoría es de la que yo voy a hablar un poco por encima, pero mi hermano Yoshiya va a ir a profundidad con esta teoría porque hay muchísimos puntos, muchísimo que investigar, comparar entre el Corán, el libro sagrado de los musulmanes que practican el Islam, y muchísimo que comparar sus profecías con las profecías bíblicas, y porque se verán muchísimos puntos que hay que tomar muy en cuenta para los tiempos finales. Ya hablamos en el capítulo 2 acerca del Imperio Romano como teoría y vimos que esta bestia, si llega a ser el Imperio Romano, en el capítulo 2 está representada por el hierro en la estatua de Nabucodonosor. Y aquí volvemos a ver el mismo material, cuando leemos que tenía dientes grandes de hierro. Volvemos a ver el hierro que podría ser posible representante de el Imperio Romano. Además vemos que dice que devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, que era en gran manera fuerte, espantosa, terrible. Todo esto también podría estar haciendo referencia a todo lo que llegó a conquistar el Imperio Romano. Todos sabemos lo crueles que llegaron a ser, lo malvados que eran con cualquier pueblo, tenían mucho poder, tenían pues fuerza y lo demostraron con todo el territorio que conquistaron y cómo pues tenían a todos los pueblos debajo de sus pies. Y eso se cumplió con el Imperio Romano si es que realmente está hablando de este imperio. Ahora, también vemos que el territorio que el Imperio Romano conquistó fue prácticamente comiéndose los territorios de las bestias anteriores, es decir, conquistó lo que conquistó Babilonia, lo que conquistó Medo-Persa y también conquistó una expansión de territorio parecida a la de Grecia, pero no llegó a conquistar todos los territorios que Grecia conquistó, porque realmente pues el Imperio Romano se extendió hacia un lado y el Imperio griego se extendió hacia el otro, pero le llegó a superar en cantidad de territorio. Ahora, me gustaría comentar que en la estatua de Nabucodonosor se habla de que este imperio estaba representado por la última parte de la estatua y hablaban de los pies y de los 10 dedos de los pies. ¿Por qué esto es importante? Por aquí volvemos a ver el mismo número 10. Allí hablaban de los dedos, todos sabemos que en total son 10, y aquí hablan de 10 cuernos que más adelante leeremos, están representando a reyes. ¿Por qué esto es interesante? Porque debemos recordar que el Imperio Romano tuvo tanto territorio, tanto, que no eran capaces de poder como guardarlo e impedir que los que no formasen parte de ellos entrasen a este gran imperio. Y por esa razón deciden como dividir el imperio y hacer dos capitales. Siguen siendo romanos, sigue siendo un mismo imperio, pero ponen dos capitales, dos sedes, para que sea más fácil poder controlar tanto territorio. La primera capital se encontraba en Roma, lo que hoy en día es Europa, y la segunda capital se encontraba en lo que hoy en día es Turquía. Ahora, lo que tenía capital en Turquía rápidamente fue conquistado y lo perdieron. Y acabaron en lo que hoy en día pues es más o menos Europa, ¿no? Ahora, vamos a ver un momento, un video de toda la expansión y luego veremos cómo estos
territorios, o sea, vamos a ver cómo el imperio romano que tenía capital en Roma acabó dividiéndose en territorios. ¿En cuántos territorios? En 10, los cuales hoy en día están en Europa. ¿Por qué esto es importante para nuestros tiempos? Porque hoy en día en Europa encontramos 10 reyes. Hasta el día de hoy hay 10 reyes y todos tienen sucesores, así que realmente si se llega a morir uno, el número no va a disminuir, sino que seguimos teniendo 10 reyes. Esto es interesante porque más adelante dice que estos cuernos representan a 10 reyes, de los cuales surgiría uno que hará que 3 desaparezcan. Pero si volvemos al tema de los territorios, el Imperio Romano quedó dividido en 10 territorios y luego 3 desaparecieron. Entonces, que coincidan en los números y ese tipo de cosas llama la atención como un posible candidato para poder decir quién es esta cuarta bestia. Quizás podría ser el Imperio Romano, pero veremos que el Imperio Islámico también tiene puntos de mucho peso a favor. Pero antes veamos primero un mapa con todo el territorio de Roma. Veamos ahora cómo quedó la Roma dividida. Bueno, ahí podéis ver que lo que estaba en rojo desde el principio del video, que no se puso de dos colorines, fue el territorio que perdieron. Y luego vemos cómo quedó dividido en 10 territorios, de los cuales 3 se perdieron y quedaron en total 7. Lo que dice de que de los 10 cuernos, 3 caerían. Pero veremos que los cuernos más adelante representan reyes. Y es muy interesante que en Europa hoy en día hay 10 reyes. Y esto es lo que realmente da un poquito de peso para decir que quizás el Imperio Romano sea la cuarta bestia. Me gustaría que tomásemos en cuenta un momentito la segunda teoría, que es el Imperio Islámico. Como he dicho, voy a tocarlo por encima, pero dentro de poco comenzaremos a subir Apocalipsis, todo el libro, y el capítulo 13, si queréis entender toda esta profundidad, es el que más necesitáis ver porque mi hermano Yoshi ya entra a profundidad. Entonces, al principio del video dije que Daniel capítulo 7 se complementa con Apocalipsis capítulo 13, porque ambos hablan de bestias. Daniel capítulo 7 habla de más bestias, pero tienen en común una bestia horrible, espantosa, fuerte en gran manera, y las características, la forma en que Juan y Daniel describen las bestias en tiempos completamente diferentes son las mismas características. Esto hace que la gran mayoría de eruditos concuerden en que están hablando del mismo periodo de tiempo y de la misma bestia. Todo esto da a entender que aún no se ha cumplido, sino que más adelante llegará, quizás en nuestros tiempos. Ahora, debemos primero entender quién era o quiénes son los que forman parte del Imperio Islámico o formaron parte del Imperio Islámico. ¿Qué es el Islam? El Islam es como la religión que siguen muchos árabes. Ahora, no podemos confundir árabe con islam o musulmán con árabe, porque el que sigue el islam se le dice musulmán. Ese es el nombre que reciben por seguir la religión islámica, por así decirlo. Entonces, mucha gente diría, todos los árabes son musulmanes. No, ser árabe no te constituye musulmán. Ser árabe es que simplemente naciste en un país árabe. Como ser español no te constituye católico, tú decides tu religión. Al igual los árabes, hay muchos árabes que son cristianos, pero son árabes porque allí fue donde nacieron. Entonces, no podemos confundir un término con el otro. Los musulmanes son aquellos que practican la religión, que siguen el Islam y que, pues nada, lo defienden, independientemente de donde hayan nacido. Que la gran mayoría han nacido en países árabes, cierto, pero el lugar donde hayas nacido es lo menos importante. Lo importante es la religión que profesas. Ahora, ¿de dónde vienen
los árabes, de los cuales unos pocos no son musulmanes. La gran mayoría de árabes musulmanes vienen de un antepasado de dos antepasados descritos en la Biblia. Encontramos a Ismael, hermano mayor de Isaac, hijo de Abraham, y encontramos a Esaú, hermano mayor de Jacob, hijo de Isaac. Tanto Ismael como Esaú tienen algo en común. Ambos son primogénitos de padres con bendición, con promesa, pero ambos se quedaron sin la bendición de la primogenitura. Vemos que Isaac y Jacob, hermanos menores, segundos, pequeños, recibieron la bendición de la primogenitura porque así el padre lo había determinado. ¿Qué ocurre? Ismael tiene una hija que más adelante se casaría con Esaú, hermano de Jacob, que también recibió el nombre de Edom. De una forma u otra, el pueblo de Ismael y el pueblo de Esaú, el pueblo de Edom, se unen. Y ambos tienen algo en común. No aprecian mucho al pueblo de Israel, no los quieren mucho por diferentes razones. Una que todo el mundo defiende es que los hermanos pequeños se quedaron con lo que ellos consideraban su bendición. Hasta hoy en día, ese sigue siendo un punto clave para la diferencia entre israelitas y árabes, o el conflicto entre israelitas y árabes, en los cuales también encontramos a los palestinos, que es otro grupo, pero siguen siendo lo mismo. Los palestinos vienen directamente de Edom y los árabes, el pueblo islámico, viene más bien de Ismael, pero como se juntaron, es el mismo pueblo, con el mismo objetivo. No están muy a favor de Israel porque creen que la bendición tendría que haber recaído, y ellos defienden que así fue, sobre sus padres, y por lo tanto la tierra de Israel les pertenece. Para poder entender esto, debemos comprender una cosa muy importante, y es la bendición que Isaac le dio a Esaú cuando ya había bendecido a Jacob, porque Jacob le engañó para obtener la primogenitura, y Esaú le dice a Isaac en el Génesis 27, si no me equivoco, no tienes ninguna otra bendición para mí. Estaba muy frustrado. Pero debemos comprender que Esaú ya había vendido la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y por eso recibió el nombre de Edom. Eso lo puedes leer en Génesis. Entonces Isaac le da esta bendición. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces, de esta bendición, para los que aún no hayan podido percibirlo, ¿qué es lo más importante? Por tu espada vivirás y a tu hermano, perdón, quitado un poquito, servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás el yugo de su cerviz. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque esto describe un poco lo que es el pueblo árabe. El pueblo árabe que además profesa la religión musulmana. Ya he dicho antes que hay árabes que practican el cristianismo o el catolicismo, que bueno, que han decidido otro tipo de religión y pues la gran mayoría de ellos quedan fuera de esta ecuación, ¿vale? Hablamos del pueblo árabe que odia a Israel, que no está a favor de Israel. Dice, tú, por tu espada vivirás. Seamos claros, el pueblo árabe es un pueblo que prácticamente no le teme a nada. Cuando tienen un objetivo, van a por él y no hay nada que les detenga, porque es así. Es un pueblo sin miedo, sin temor. Dice, y por tu espada vivirás. O sea, se han defendido siempre, hasta el día de hoy sigue siendo así. Es un pueblo fiero y muchos podríamos decir que incluso violento. Y a tu hermano servirás. Muchos no están a favor de Israel. Un montón de países apoyan a lo que son los árabes o los palestinos y en general a ese mismo pueblo que vienen de las dos mismas personas. Pero a pesar del poco apoyo que Israel tiene como nación y de los israelitas que nos encontramos en la dispersión en diferentes países, Israel siempre ha estado por encima del pueblo árabe y de cualquier otro pueblo que se os pase por la cabeza. Israel es un pueblo bendecido, es una nación bendecida y todos los descendientes de vivan o no vivan en Israel viven esas bendiciones, viven el ser diferentes y viven el que las bendiciones les sigan, les persigan por guardar la ley.
porque el Padre así lo prometió en Deuteronomio 28. Estés donde estés, vivas donde vivas, si haces lo que yo te digo que hagas, yo te voy a bendecir. Y aunque hoy en día Israel ha caído en muchísimo pecado, sigue siendo una tierra bendecida y una tierra elegida por el Todopoderoso. Y si nos paramos a pensar, Israel, a pesar de ser una tierra, una nación tan pequeña, está por encima de muchos en producción, en innovación tecnológica, hablando de la agricultura, de la ganadería, en prácticamente todo. Israel supera no solamente a los árabes, sino a muchísimas naciones, porque a pesar de muchos fallos y errores, nuestro Elohim es fiel y sus bendiciones las cumple sobre el pueblo y sobre la tierra que él eligió para él. Entonces, los árabes nunca han estado por encima de Israel, sino al contrario, a pesar de todas las guerras, de todas las bombas, de todo, no han conseguido quitarse de encima a Israel, porque ese es su objetivo. Pero ¿qué dice Isaac? Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esto aún no ha ocurrido hasta el tiempo de hoy. El pueblo israelita ha vivido muchísimas cosas, ha pasado muchísimas cosas, pero la gran mayoría no han sido en mano del pueblo árabe. Y aquí Isaac dijo que cuando te fortalezcas, quitarás su yugo de tu cerviz. Entonces, cuando te fortalezcas, ya ellos no estarán por encima, sino que estarán por debajo tuya. Y eso es lo que el pueblo árabe está buscando. Está buscando el punto en que ya Israel no esté por encima de ellos, sino al contrario, porque así está descrita la profecía. Por esa razón, debemos ver a los ismaelitas, al pueblo que profesa esta religión y que son descendientes de, como una posible cuarta bestia, como una posible bestia que se va a levantar y va a perseguir a los santos del pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a leer en unos minutos, van a perseguir al pueblo de Elohim, esta cuarta bestia. Y el pueblo de Elohim es Israel, las 12 tribus que hoy en día se conocen tan solo la tribu de Judá, cierto. Pero hay muchísimas más, desde Rubén hasta Benjamín, incluyendo a Efraín y a Manasés, hijos de José, que fueron adoptados por Jacob. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mucha importancia tiene el pueblo islámico. O sea, siempre han perseguido a Israel y eso no va a pasar así sin más. A lo mejor ellos son la cuarta bestia. Por otro punto importante que estamos a punto de ver. Este texto, si queréis pausar el video y leerlo, podéis hacerlo, pero yo me lo voy a saltar, voy a hacer un pequeño resumen. Habla de la marca de la bestia dada por esta bestia, de la cual estamos leyendo en el capítulo 7, y ese texto es de Apocalipsis 13, que habla de la marca. La marca va a estar en pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, y va a estar o en la mano derecha o en la frente. Nadie va a poder ni vender ni comprar, a no ser que tengas la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Dónde? O en la frente o en la mano derecha. Otra vez, ¿qué es lo que va a estar en la frente o en la mano derecha? O la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. Que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego no se dice 666, se dice chi, shi, estigma. Esto que estoy recuadrando en morado es lo que conocemos como chi, shi y estigma. Cualquiera que pueda conseguir un estudio, estas Biblias de estudio del Nuevo Testamento directamente en griego, podéis comprobar esto, yo puedo hacerlo de primera mano, y tal cual está escrito, chi, shi, estigma. Ahora voy a cambiar un momento de color y vais a ver en rojo. Esto que estoy recuadrando es la forma en que el chi, shi, estigma se escribe en árabe. Muy parecido, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? El chi, shi, estigma significa 666 y en árabe se escribe muy parecido al griego. Ahora, en árabe no se llama chi, shi, estigma ni 666, sino que se llama la bismillah. ¿Qué es la bismillah? La bismillah o el chi, shi, estigma es la forma que ellos tienen de escribir, o sea, lo que he puesto en rojo, esto de aquí, es la forma que ellos tienen de escribir en su idioma en el nombre de Alá, que es esto que encontráis aquí, que voy a poner ahora en rojo, que pone en inglés in the name of Allah. Pues aquí está la forma en que ellos escriben en el nombre de su Dios,
que es exactamente igual que el 666 descrito en Apocalipsis. ¿Por qué esto es interesante? Uno, porque ya muchos de ellos lo llevan escrito en la frente, no como un tatuaje ni nada por el estilo, sino que se ponen cascos o una pañoleta y se lo escriben a la hora de hacer pues todo lo que ellos hacen en el nombre de su Dios. Ahora, si volvemos atrás, dice, nadie va a poder comprar ni vender, sino que tenga la marca o el nombre de la bestia. El chiche estigma para ellos contiene el nombre de su Dios o el número de su nombre, el nombre de la bestia, que si lo pasamos al griego es 666, esa bismillah, ese chis estigma, ese en árabe, en el nombre de Alá, coincide con lo que es en griego el número de la bestia, el número de su nombre, la marca de la bestia, y es el 666. Todo esto, que es poquito para todo lo que veréis con mi hermano, porque con mi hermano es una enseñanza entera, da pie a pensar que realmente podrían ser ellos la cuarta bestia. Al igual que el Imperio Romano tiene pues, alguna característica, pero muchos eruditos concuerdan en una cosa, que la gran mayoría están perdiendo el tiempo, así mismo lo dicen ellos, estoy citando lo que podéis encontrar en varias fuentes de información, defienden que muchos escritos bíblicos están perdiendo el tiempo intentando demostrar que son los romanos la cuarta bestia, el Imperio Romano, porque otros muchos defienden que es el Imperio Islámico por todo lo que hemos visto, porque realmente pues hay mucha información, pero lo podéis ver con mi hermano. Este hombre, Walid Shoebat, escribió este libro, que no sé si está en español, se llama La guerra de Dios contra el terror, y dice el Islam, la profecía y la Biblia. Este hombre es un exterrorista, se convirtió al cristianismo, exterrorista del Islam, y empezó a estudiar las profecías de la Biblia, empezó a compararlas con el Corán, las profecías que están en el Corán, porque muchas coinciden, o sea, son muy parecidas a lo que está escrito en la Biblia, solo que a favor del pueblo musulmán. Y este hombre consiguió demostrar en el sentido de se puso a estudiarlo absolutamente todo para escribir este libro y ha hecho muchas conferencias, le han invitado, ha hecho muchísimas entrevistas que han salido incluso por la televisión, hablando de cuando era terrorista y de cómo él se dio cuenta de las similitudes que hay entre las profecías y de cómo el Islam es una pieza clave para entender los tiempos del fin. Ya no voy a decir mucho más sobre este tema porque mi hermano va a terminar de entrar de lleno en este asunto. Continuemos pues con el juicio ante el trono blanco. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El juicio ante el trono blanco. A Yahweh sentándose en este trono, en su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, y se va a sentar para juzgar. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? Para poder terminar de entender estos versículos, también tenemos que irnos a Apocalipsis 20:12, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, este anciano de días. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos en Daniel, los libros fueron abiertos, está haciendo referencia a estos libros que son abiertos, que tienen escritas todas las obras que cada uno ha realizado en esta tierra. Y también hay otro libro que es el libro de la vida. O sea que el día de mañana, cuando estemos ante el juicio, en el juicio ante el trono blanco, vamos a ser juzgados por las cosas que ya hemos hecho aquí en la tierra. Por esa razón debemos hacer obras de justicia. Sabemos que por ellas no podríamos ser salvos para que ninguno se gloríe, pero debemos intentar vivir demostrando la fe que tenemos en nuestro Elohim. No solamente, o sea, no para uno decir, es que yo hice esto, sino porque muchas veces con la forma en que nos movemos, que hablamos, que enseñamos, lo que cantamos, lo que escuchamos, todo lo que decimos, es una forma de predicar. La forma en que miramos, la forma en que nos expresamos, ayuda a que la gente diga, wow, esa persona tiene algo diferente y yo quiero averiguar el por qué. Porque hay muchísima gente preguntándose un montón de cosas, buscando, intentando encontrar la verdad.
Y si si nos topamos con ese tipo de gente que necesita encontrar la verdad y nosotros por la gracia de Elohim la tenemos, debemos no solamente predicar con la escritura, sino con lo que nosotros somos, haciendo obras de justicia, pero justicia según lo que Él considera justo, bueno y limpio, no lo que considera un ser humano con una naturaleza caída, qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no puede determinarlo un ser humano, sino un ser perfecto que no comete errores. Ese es el Todopoderoso y lo dejó descrito en Génesis hasta Deuteronomio, lo que se llama en hebreo Torá, que en español son instrucciones, mandamientos, para que podamos entender qué es justo y qué no. Si tú sabes que robar es malo, es porque alguien, un ser perfecto, todopoderoso, dijo robar es malo. Y por esa razón tenemos una moral interna que nos dice robar está mal, porque él así lo instituyó, así lo dejó. Pero cuando se levanta gente y dice, desde Génesis hasta Deuteronomio, todo lo que está escrito lo podemos ir borrando, porque ahora vivimos en tiempo de gracia, entonces simplemente no hay bien y mal, porque el pecado es infracción de la ley. Si no tenemos la ley de Elohim, ya no hay ley, ya no hay pecado, ya no se puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y todo aquel que dice, eh, se puede comer lo que tú quieras, Levítico 11 no importa, no tienes por qué guardar las fiestas del Todopoderoso, Levítico 23 no importa, pero luego defiende que robar está mal, también tiene un problema, porque se encuentra descrito justo en los libros que ellos han dicho están abolidos. Entonces, o todo está vigente o todo está abolido. Pero no podemos coger lo que nos gusta y desechar lo que nos desagrada solo porque nuestra naturaleza caída no es capaz de entrenarse a sí misma para hacer lo correcto. El Todopoderoso no es un Dios injusto. Y lo que él había determinado en tiempos de Moisés para que el pueblo lo cumpliera, también podemos hacer nosotros hoy en día. Todos tenemos la misma capacidad que en el tiempo de Moisés, solo que nos creemos que la gracia existe desde ahora y por esa razón nos acomodamos a ella. La gracia está desde el tiempo, por ejemplo, de Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Elohim y por eso fue salvo junto con su familia. ¿Pero por qué? Porque Noé era justo. Noé había demostrado con sus obras que quería con Elohim Todopoderoso, que quería lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Así tenemos que nosotros hoy en día, demostrando a Elohim que queremos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y todo aquel que realmente aprecia el sacrificio que Yeshua hizo por él, limpiándonos nuestros pecados, no podemos vivir como vivíamos antes, sino justo al contrario. Si vivíamos antes viviendo haciendo cosas incorrectas y entendimos que Yeshua murió por nosotros y por su sangre nos limpió, entonces cambiamos nuestra vida porque le amamos, demostrando que tenemos una fe a través de nuestras obras. De nada vale decir yo le amo, yo le creo, yo confío en él, pero vivo y actúo exactamente igual que un ateo que grita a los cuatro vientos que Dios no existe. Entonces, eso es lo que tenemos que replantear y entender, que llegará un juicio y que ojalá podamos salir más o menos aprobados por la sangre del Todopoderoso, sí, pero si le amamos, como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es necesario. Guardar los mandamientos es necesario, a pesar de que muchos pastores, o como se quieran llamar, digan que no. Lo que está escrito vale más que lo que diga un multimillonario, que lo que diga un Nicky ungido. No, 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 no. Lo que allí está escrito es lo que debemos cumplir hasta que Él venga. Y eso es lo que aquí podemos encontrar, que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y las obras buenas, justas y rectas no van a ser según nuestra comprensión, según lo que nosotros decimos que es bueno, sino según lo que Él considera bueno y justo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí encontramos lo que es el final de la profecía, ya con la muerte de esta cuarta bestia. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí Daniel está viendo al Hijo de Hombre, es decir, a Yeshua HaMashiach. Si vemos más adelante el Nuevo Testamento, encontramos que Yeshua dice, porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, continuamente. El Hijo del Hombre era un título
que ya se había otorgado al Mesías, porque Daniel fue uno de los primeros profetas, por así decirlo, en hablar acerca de este Mesías, de este reino eterno. Y él dijo, semejante a hijo de hombre, a quien Yahweh, el anciano de días, le entrega todo dominio, gloria y reino. Entonces, cuando Yahshua viene a la tierra y empieza a decir, porque el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, haciendo referencia a sí mismo, muchos se enojan, se enfadan y se quedan como que, ¿de qué está hablando? ¿Por qué? Porque cuando Yahshua está diciendo eso, él dice, yo era aquel del cual Daniel habló diciendo que vio a uno semejante al hijo del hombre, a quien Yahweh mi padre me entregó dominio, gloria, reino, sobre todos los pueblos, naciones y lenguas para siempre. Por esa razón, Yahshua se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, porque era un título que todos los que estaban allí, conocedores de palabra, entenderían que era un título que solo se daba al Mesías. Y cuando Yahshua decía eso, está afirmando muchas veces, puede que indirectamente, que él era aquel de quien Daniel había hablado. Entonces Daniel se acerca a uno de los que asisten para entender todas las cosas que están pasando. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantaban en la tierra, los reyes y sus reinos, porque un rey sin reino no es rey. Y después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Junto con Yahshua reinaremos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. ¿Veis? Hacía guerra contra los santos y lo vencía. Esto da sustento a la teoría que muchos defienden de que está refiriéndose al imperio islámico, porque Isaac le profetizó a Esaú que le serviría a su hermano, pero que cuando se fortaleciera, recordemos que Esaú forma parte de lo que es el pueblo árabe en contra de Israel, se quitaría el yugo de Israel. Entonces estaría por encima de Israel, ¿no? Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, ya cuando todo esto pase. Dijo así, la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando de un pueblo con mucho poder, sin temor, un pueblo que irá por todas. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y su dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Lo que he subrayado en amarillo, ya el último punto que voy a decir hoy, es lo que el otro grupo defiende de que está hablando del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se encargó de cambiar los tiempos y la ley. Hablando del calendario, por ejemplo, tenemos hoy en día nos regimos por el greco-romano, en prácticamente todo el mundo. Por esa razón, el nuevo año comienza un 31 de diciembre, pues a las 12 de la noche, cuando realmente el nuevo año no comienza prácticamente hasta primavera con el calendario que el padre instituyó, y ni siquiera a las 12 de la noche, sino a la caída del sol, porque cada día comienza a la caída del sol. Cuando ya está oscureciendo, es un nuevo día según la palabra del Padre, y lo podéis ver tan solo con la creación en Génesis. Ya se habla de cómo el Padre ve un nuevo día y otro día y otro día. Hasta aquí llega Daniel capítulo 7, la visión de las 4 grandes bestias. Esperamos que este capítulo haya sido de bendición, que se haya podido entender. Sé que es mucha información, muchos datos y teorías, pero es necesario que entendamos que he dicho las dos, a pesar de que en mi opinión personal me inclino más por una que por otra, pero creo que con ambas teorías uno más o menos puede saber en qué tiempo nos encontramos, para que pues cuando estén ocurriendo las cosas uno diga,
ok, era esta y no era la otra, ya sé más o menos cómo van a ir las situaciones. Entonces es necesario para que estemos apercibidos y que no nos sorprenda absolutamente nada, porque en los tiempos en los que estamos, nada nos puede sorprender. Entonces, hasta aquí llega todo y espero que se haya podido entender. Que tengáis una buena semana. Shalom.